Arrestaron a mi papá a las 6 de la mañana y, para la hora de la cena, su jefe ya estaba viviendo en nuestra casa, usando su taza de café y llamándome pequeña. Cuando encontré la grabación que podía probar su inocencia, él hizo de todo para quebrarme, pero usé sus propias armas en su contra y ni siquiera lo vio venir. Mi papá solía dejarme notitas en la lonchera que decían: rugir significa te quiero en idioma dinosaurio. Incluso a los 14 años, seguía guardando cada una en una caja de zapatos debajo de mi cama. Así que cuando el FBI se lo llevó arrastrado de casa a las 6 de la mañana, en pijama del hombre araña, mientras mi mamá se desplomaba gritando en el césped, supe que algo no estaba bien. No lo dejaron ni abrazarme para despedirse. Ignoraban que insistiera en que era inocente. En menos de 48 horas, apareció Richard, el jefe de mamá en la firma contable donde papá había trabajado durante 15 años. Llegó con bolsas del supermercado en brazos y esa mirada ensayada de preocupación. «Marina, no puedes pasar por esto sola», dijo, entrando ya como si fuera su casa. Mamá estaba tan rota que no discutió cuando él anunció que se quedaría en el cuarto de invitados. Ya había traído 3 maletas, como si lo hubiera planeado todo con anticipación. Esa primera noche, Richard se sentó en la silla de papá durante la cena. Usó su taza de café. Incluso intentó cortarme la carne como si tuviera 5 años. «Vamos a superar esto juntos, pequeña», dijo. Sentí náuseas. La forma en que decía «pequeña» me ponía la piel de gallina. Papá jamás me llamó así, pero durante meses fingí. Ayudé a Richard a empacar las cosas de papá porque mamá decía que debíamos estar agradecidas. Le servía la cena y fingía que me alegraba que fuera a mis partidos de fútbol, parándose justo donde papá solía estar, aunque se la pasaba mirando el celular. Gastaba dinero en todo, pero no recordaba si yo jugaba en defensa o en ataque. Cuando me bajó la regla por primera vez y necesité a mi mamá, estaba en otra reunión con abogados, acompañada de Richard. Cuando tenía pesadillas con papá siendo lastimado en la cárcel, la solución de Richard era comprarme una laptop nueva. Escribía cartas a papá en secreto, escondiéndolas entre los libros del colegio. En la mesa seguía poniendo su plato por las noches. Cuando Richard trabajaba hasta tarde, dormía con la sudadera vieja de papá, la de su universidad. Me quedaba enorme, y mamá decía que era una cosa deprimente, pero a veces aún olía a su colonia. El punto de quiebre llegó en el cumpleaños de papá, su primer cumpleaños en prisión. Llevaba 3 meses ahorrando para el pasaje en bus y ya había llenado yo sola todos los formularios de visita. Cuando le pregunté a mamá, Richard respondió por ella. «Ese fin de semana no se puede. Tengo la cena con el cliente Henderson y necesito que mi familia esté presente. Es importante para mi ascenso». Mamá lo respaldó de inmediato. «Richard tiene razón, cariño. Ese ascenso significa matrícula universitaria. Tu padre lo entendería». Cuando dije que papá era inocente, Richard perdió el control. Los hombres inocentes no tienen cuentas secretas en las Islas Caimán. Deja de vivir en un mundo de fantasía. Esa noche mamá me quitó el dinero del pasaje. Dijo que era por mi bien. La escuché llorar después, pero no me lo devolvió. Así que intenté hacer autostop. Llegué a recorrer 80 kilómetros antes de que la policía estatal me encontrara en una gasolinera a las 2 de la mañana. Richard convenció a mamá de que yo necesitaba terapia por mis ilusiones sobre la inocencia de papá. Instaló aplicaciones de rastreo en mi celular y controlaba todas mis comunicaciones. 3 semanas después, todo cambió. Richard llegó a casa completamente borracho después de una fiesta de la oficina. Lo encontré en el despacho de papá, con su reloj en la mano, murmurando cosas sin sentido. Tu padre, siempre tan justo, usando ese maldito micrófono en la oficina como si fuera un héroe. Se lo tuve que arrancar yo mismo. Esa noche se quedó dormido en la silla de papá. Me quedé ahí, paralizada. ¿Micrófono? Papá no llevaba nada encima cuando lo arrestaron, y ese reloj ni siquiera aparecía en la lista de pruebas. Mamá gritaba desde arriba preguntando si Richard estaba bien. Cuando volvió a la cama, revisé todo buscando ese reloj, hasta que recordé su coche. Con las manos temblando, tomé sus llaves y fui al garaje. En la guantera, envuelto en una bolsa de plástico, estaba el smartwatch de papá, el que yo le había ayudado a configurar la Navidad pasada. Aún tenía 2% de batería. Abrí la app de grabadora de voz. La última grabación era de la noche anterior al arresto. La voz de papá llenó el auto. Richard acaba de salir de mi oficina. Me amenazó con plantar pruebas si no destruyo el informe de auditoría. Estoy grabando todo desde ahora. Y luego, la voz de Richard, clara como el agua. Mañana por la mañana estarás esposado. Ya transferí el dinero a tus cuentas. Marina no necesita saber lo que hiciste. Yo cuidaré bien de ella. Se oyeron ruidos de forcejeo. Papá gritando. «¡Suéltame!» Richard gruñendo. «Dame ese reloj». Y luego, nada. Solo estática. La grabación se terminó. De pronto, escuché la puerta del garaje abrirse detrás de mí. Richard estaba allí, con las llaves del coche en la mano, completamente sobrio. ¿Buscando algo, pequeña? Mi corazón golpeaba con fuerza dentro del pecho, mientras apretaba el reloj con más fuerza. Richard bloqueaba toda la salida. Su sombra se proyectaba larga sobre el suelo de concreto. La luz con sensor de movimiento se encendió tras él, arrojando sombras duras sobre su rostro. Retrocedí hasta golpearme con la puerta del coche.
Mi pulgar encontró el botón de llamada de emergencia en mi celular, mientras la otra mano no soltaba el reloj, como si fuera un salvavidas. Richard dio un paso hacia adelante y cerró la puerta con calma. El clic resonó en el silencio, que ahora parecía demasiado denso. Caminó hacia la vieja caja de herramientas de papá, sin apuro. Me pegué al onda de mamá, observando cómo su mano pasaba por encima de las herramientas. Se detuvo en el mango del martillo. Abrí la boca sin poder evitarlo. Las palabras salieron atropelladas, llenas de miedo. Le dije que mamá escucharía toda la grabación, pero mi voz se quebró a mitad de la frase. Soné justo como lo que era, una niña aterrada, no una acusadora segura de sí misma. La luz de movimiento de la casa vecina iluminó de golpe el garaje. Nos quedamos paralizados. La señora Chen estaba sacando la basura, como hacía todas las noches a las 11. A través de las delgadas paredes del garaje, se oía su tarareo, esa canción china que siempre canta. Escucharía cualquier grito. Seguro que sí. Mis ojos iban del control de la puerta del garaje a mi mano con el reloj. Tenía, con suerte, 3 segundos para decidir. ¿Proteger la evidencia o salir de ahí? La respiración de Richard había cambiado. Ahora sonaba como en la grabación de papá, entrecortada, desesperada. Elegí el auto. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Jalé la manija de la puerta y me lancé adentro. Los seguros se activaron justo cuando Richard soltaba el martillo. Caminó con calma hacia el gancho de llaves, como si estuviéramos jugando una partida retorcida de ajedrez. La voz de mamá vino desde la cocina. Preguntaba si todo estaba bien por ahí. La respuesta de Richard fue suave como la seda. Solo la estoy ayudando a buscar sus tacos de fútbol. La mentira le salió con tanta naturalidad. Yo me quedé congelada dentro del auto, dándome cuenta de que ahora yo también tendría que mentir, para protegerla, para ganar tiempo. Pero eso me convertía en cómplice de su engaño, ¿no? Richard se acercó a la ventanilla del coche. Su mano temblaba al intentar alcanzar la manija de la puerta. Sí, temblaba de verdad. Detrás de todo ese autocontrol, él también estaba asustado. Mi celular vibró. Jake me escribía sobre el grupo de estudio del día siguiente, preguntando si ya había terminado el capítulo de historia. La vida normal seguía su curso allá afuera, mientras yo estaba encerrada en el coche de mamá con la prueba que podía derrumbarlo todo. Manoseé el reloj de papá, intentando conectarlo al cargador del coche. Quedaba 1% de batería. La pantalla parpadeaba. Con los dedos temblorosos, busqué desesperada el cable del celular, rogando que la grabación se transfiriera a tiempo. Pero, ¿debía guardar la evidencia o llamar al 911? La pantalla del reloj se apagó un segundo antes de volver a encenderse. Sin querer, golpeé la bocina con el codo. El estruendo cortó la noche como una cuchillada. Segundos después, mamá apareció en la puerta del garaje, con la bata mal amarrada a la cintura. Miró a Richard y luego a mí, la confusión reflejada en su cara. El celular de Richard vibró, lo miró, y algo cambió en su expresión. Mamá empezó a decir algo sobre la evaluación de custodia que tenían al día siguiente, los formularios que Richard tenía que firmar. Sin esa firma, no podrían demostrar al tribunal que vivíamos en un entorno estable. El pecho se me apretó. Esa presión familiar volvió a subir, como cuando falleció el abuelo hace 2 años. La reconocí enseguida. Mamá lo notó también, al ver que me costaba respirar con normalidad. La pantalla del celular de Richard se encendió otra vez. Escribió algo rápido y lo sostuvo para que pudiera verlo desde la ventanilla del coche. Era una captura de pantalla del trabajo de papá, un estado de cuenta de la tarjeta de crédito, cenas legítimas con clientes. Pero los montos... Richard podía manipular esas cifras a su antojo. Intenté descargar la grabación a mi celular, pero los controles parentales que Richard había instalado semanas antes bloquearon la transferencia. En ese mismo momento, él debió recibir una alerta. Sabía que yo estaba intentando salvar la grabación. Otro mensaje suyo apareció en mi teléfono. Un recordatorio de que él tenía acceso total a nuestra cuenta familiar de Spotify, donde vivían todas las listas de reproducción que papá había creado con tanto cariño. Años de recuerdos musicales. La cuenta sería eliminada en 24 horas si no se actualizaba el método de pago. La mañana siguiente llegó demasiado rápido. No había dormido ni un minuto. Me temblaban las manos cuando tomé la taza de café de mamá, tratando de actuar como si todo fuera normal. Se me resbaló y se hizo pedazos contra el piso de la cocina. Mamá me miró las manos temblorosas, las ojeras marcadas bajo los ojos. Me veía exactamente como Richard quería que me viera, una adolescente alterada, al borde del colapso. Después del entrenamiento, el entrenador me pidió que me quedara un momento. Richard había llamado para hablar de mi situación familiar. Como reportero obligatorio, el entrenador tenía que registrar cualquier comportamiento preocupante. Me quedé ahí, con los botines embarrados, dándome cuenta de que Richard había convertido al sistema escolar entero en un arma contra mí. Al mediodía, ya habían comenzado los rumores. 3 compañeras de equipo me dijeron que sus padres no querían que se quedaran a dormir en mi casa, esa casa inestable. Me llevé la bandeja y almorcé sola junto a los basureros, lejos de las escaleras. Las palabras de Richard durante el desayuno seguían rebotando en mi cabeza. Algo sobre cuentas en el extranjero,
Pero esperen, eso coincidía con la cuenta legal de pagos internacionales de papá, la misma que Richard había ayudado a configurar años atrás, cuando la firma obtuvo ese contrato internacional. Él estuvo presente en todo el proceso. Jake me encontró al salir del colegio. Su cara reflejaba incomodidad mientras me confesaba que su mamá trabajaba en la misma firma que Richard. Necesitaba una carta de recomendación para su ingreso a la universidad. El mensaje no dicho era claro: no metas a mi familia en esto. Esa noche, apareció una notificación de copia de seguridad en la nube en mi celular. Si lograba probar que Richard había plantado pruebas, también tendría que revelar que papá había escondido un bono de $50,000 a mamá. Planeaba sorprenderla con un viaje de aniversario a Italia, 30 años juntos. Pero ocultar dinero lo haría parecer culpable de algo, ¿no? Sonreí al ver que la copia de seguridad había funcionado. Una sonrisa chiquita, de alivio. La consejera escolar me vio desde la ventana de la biblioteca. Anotó algo en su cuaderno. Más tarde supe que había registrado ese gesto como una respuesta emocional inadecuada ante la situación del encarcelamiento de mi padre. Mi celular vibró. Otro mensaje de Richard. 2 palabras que me helaron la sangre. Él sabía que esto terminaría con uno de los dos destruido. La única duda era cuál. La semana siguiente fue un borrón. Richard empezó a ir solo a las reuniones de padres con los profesores. Encantó a la profesora Martínez con historias de cómo se estaba dedicando por completo a su rol de padrastro durante este momento tan difícil. Ella le mostró mi cuaderno de redacción creativa, donde había escrito sobre sentirme atrapada. Richard guardó esa información como si fuera oro. Llegaron los resultados del detector de mentiras. Mamá lo pasó. Realmente creía que Richard solo la había ayudado con los impuestos. Esa noche, yo también lo pasé. Sabía que él había estado bebiendo en la oficina. 2 verdades que no podían coexistir, pero lo hacían. Alguien encontró antiguos mensajes míos a Jake, donde me quejaba de que papá era muy estricto con las calificaciones. Comentarios típicos de adolescente. Pero en la evaluación de custodia, se transformaron en pruebas de que tenía resentimiento hacia las figuras de autoridad. La niña de 7 años de la casa de al lado me jaló de la manga en la parada del bus. Quería saber por qué mi papá había robado dinero. Richard lo había explicado todo en la fiesta del barrio, en términos lo suficientemente simples como para que una niña de 2º grado lo entendiera y repitiera. Una noche, recordé la antigua cuenta de la cámara Nanny Cam que usábamos cuando yo era chiquita. El almacenamiento en la nube seguía funcionando. Al revisar meses de grabaciones, la encontré. Richard en la sala de estar, un mes antes del arresto de papá, practicando su expresión de preocupación frente al espejo, ensayando lo que iba a decir sobre el comportamiento sospechoso de papá. Intenté enviar la grabación al tribunal de familia. La secretaria del juez la devolvió. Cualquier grabación enviada por un menor en un proceso de custodia podía ser vista como una forma de manipular el caso. La contraseña de Amazon de papá todavía funcionaba. Su historial de pedidos mostraba 2 relojes idénticos comprados como regalos. Uno enviado a él, el otro programado para entregarse en la oficina de Richard. Nunca llegó. El pedido fue cancelado el día antes del arresto de papá. La línea de tiempo en el perfil de LinkedIn de Richard no cuadraba. Afirmaba haber estado en una conferencia durante la semana del arresto, pero las fotos de recibos del hotel que publicó tenían fechas distintas. Si hacías zoom, podías ver los detalles. La terapeuta que Richard eligió para mí, la doctora Patel, tomaba notas durante nuestras sesiones. Tenía la obligación legal de informar cualquier fijación preocupante hacia figuras paternas. Así lo explicó, con una mirada que parecía genuinamente apenada. Intenté grabar a Richard durante la cena, pero él vio el reflejo de la pantalla de mi celular en la puerta del microondas. No dijo nada, solo sonrió y preguntó si aún estaba intentando esa palabra, pequeña, cargada de falsa ternura. La cita médica de mamá se alargó. Tenía 2 opciones: aceptar que Richard me llevara o perder la audiencia de custodia. Me senté en su coche, viendo cómo ajustaba en su muñeca el reloj de papá, el que tenía la dedicatoria grabada desde que nací. Mamá dijo que Richard debía tener algo para recordarlo. Richard me hizo una propuesta mientras manejaba. Podía quedarme con una sola grabación de la voz de papá si dejaba de insistir con todo esto. Solo una, a mi elección. Lo llamó su acto de generosidad. Me negué. El mediador de la corte también tomó nota de eso. Escribió que yo prefería el conflicto antes que conservar la memoria de mi padre, que estaba eligiendo el caos en lugar de la sanación. Todo se estaba desmoronando. La hermana de papá llamó para decir que lo sentía, pero que no podría testificar. Alguien había presentado una queja anónima ante Recursos Humanos en su trabajo, acusándola de difundir teorías conspirativas. Tenía hijos que alimentar. No podía arriesgar su empleo. Los metadatos de la grabación de papá mostraban la fecha del 15 de marzo, no el 16. Pero yo sabía por qué él siempre adelantaba un día en sus dispositivos. Después del susto con el cáncer de mamá, papá decidió no volver a olvidar ningún aniversario o cita médica. El abogado de Richard ya estaba preparando cómo usar ese detalle en nuestra contra. Buscando archivos antiguos de papá, encontré el diario de mamá, una entrada de 2 meses antes del arresto. Había escrito sobre la paranoia creciente de papá respecto a Richard, lo preocupada que estaba por su salud mental. Sus propias palabras ahora serían utilizadas como prueba en su contra. Pero al seguir leyendo, entendí que papá no estaba paranoico. Estaba documentando el patrón de irregularidades financieras de Richard, no para demandarlo,
sino para proteger a los demás empleados de la firma, para que no terminaran pagando por los delitos de Richard. La abuela vino de visita, me llevó a un lado en la cocina y me puso discretamente $200 en la mano, pero cuando mamá entró al cuarto, su expresión cambió. «No puedo perder a mi única hija también», susurró. Tenía que ponerse del lado de mamá, al menos públicamente. Creé una cuenta falsa en Instagram y contacté a la exnovia de Richard. Empecé comentando sus fotos de viajes. Inicié conversaciones casuales. Fui sacando información sin parecer necesitada. En la farmacia, me topé por accidente con la madre de Richard recogiendo sus recetas. En la charla, me reveló que tomaba medicación para la ansiedad, desde hacía tiempo. Incluso me mencionó cuando le habían subido la dosis. El celular de papá seguía vinculado a la computadora familiar. La app de notas de voz se había sincronizado antes del arresto. En la carpeta de eliminados recientes encontré la copia de seguridad. Todo estaba ahí. Todo. Ellen, la exsecretaria de papá, contactó a través de un abogado. Tenía información sobre cómo Richard le había pedido que certificara documentos con fechas falsas, pero quería inmunidad antes de hablar con los investigadores. Su implicación era demasiado profunda. Me perdí una sesión crucial de terapia por reunirme con el abogado de Ellen. La doctora Patel tuvo que marcarme como no cumplidora. La recomendación de custodia se degradó inmediatamente. Mi cuenta de ahorros para la universidad se vació rápido. Mi abogada renunció después de que Richard amenazara con quitarle a su firma el portafolio de su cliente más importante. Todo por seguir representándome. En la cafetería preferida de papá, confronté a la asistente de Richard. La mesera de siempre, una señora mayor que nos conocía de años, empezó a tener palpitaciones al vernos discutir. Llamaron a una ambulancia. Richard usó eso también. Dijo que estaba traumatizando a personas inocentes con mis delirios. La escuela me suspendió por arrebatos emocionales que afectaban el ambiente de aprendizaje. El tutor asignado para la educación en casa era vecino de Richard. Él mismo lo había recomendado. Richard dijo que mi habitación necesitaba una inspección por moho. Me trasladaron al sofá del sótano mientras él instalaba lo que llamó monitores de calidad del aire. Las pequeñas luces rojas parpadeaban toda la noche. Grababan todo. Mamá me encontró llorando en la lavandería. Me rogó que dejara que papá enfrentara sus consecuencias en paz. «Me estás matando con este estrés», dijo, mientras le temblaban las manos al doblar las camisas de Richard. Mi investigación sobre los libros contables de la firma desencadenó una auditoría en el departamento de la mamá de Jake. Jake me mandó una foto de su madre llorando en la mesa de la cocina. «Por tu culpa», escribió. «Mis papás están pensando en divorciarse por el estrés financiero que causó la auditoría y los gastos legales». Seguí adelante de todos modos. Aunque Jake pudiera perder su casa, aunque su familia se desmoronara, la verdad importaba más que las amistades ahora. Durante una sesión obligatoria con la consejera escolar, me preguntó directamente, ¿y si tu papá realmente tomó el dinero? La pregunta quedó flotando en el aire. No supe qué decir. La duda se coló. Por primera vez, le confesé a mamá que había considerado grabar a Richard sin su consentimiento. Le mostré mi conflicto moral, cómo finalmente había decidido no hacerlo. Ella me miró con algo parecido a la compasión. La grabación del reloj revelaba otra cosa. Papá sabía que me estaban acosando en la escuela, pero había estado tan concentrado en juntar pruebas contra Richard que no pudo ayudarme. En la grabación, su voz decía que debería haberlo notado, que debería haber estado ahí. El abogado de Richard presentó una moción de emergencia. Dado mi supuesto deterioro emocional, la audiencia debía adelantarse. Mi abogada, convenientemente, estaba en Bermudas e incomunicada. Mirando a Richard durante la audiencia, vi algo inesperado. Realmente quería ser la figura paterna que creía que yo merecía. Todos esos años viendo a papá trabajar hasta tarde, perderse mis partidos, llegar tarde a la cena, Richard había visto una oportunidad para hacerlo mejor. Su rabia venía de que papá había rechazado su intento de mentoría, de que papá había amenazado la imagen que Richard había construido de sí mismo como el salvador de la familia. Nunca se trató de justicia, se trataba de ego. Tuve que revelar las notas de investigación de papá, las que hablaban del perfil de Tinder de Richard, cómo había estudiado a las esposas de los empleados de la firma, cómo había investigado los gustos de mamá, sus vinos favoritos, sus recuerdos de la universidad. Había planeado su acercamiento como si fuera una campaña de marketing. Para vencer a Richard, yo también tenía que volverme calculadora. Me hice amiga de su madre anciana en la residencia de adultos mayores. La escuché divagar durante el bingo sobre los problemas financieros de Richard, cómo él le había pedido dinero prestado de su fondo de jubilación. Cuando finalmente probé que Richard había mentido sobre algo pequeño, un detalle sobre una reunión con un cliente, la victoria se sintió vacía. Lo vi derrumbarse sobre la tumba de papá ese mismo día, ambos llorando sobre la misma lápida, ambos perdidos. La contrademanda de Richard cobró fuerza. Argumentó que yo era un peligro para el hogar. El juez parecía estar de acuerdo. Todo dependería del testimonio de mamá sobre la noche del arresto. La madre de Richard me escribió después de la audiencia. Él también había destruido sus ahorros para la jubilación, pero me dijo que yo estaba perjudicando a empleados inocentes con mi cruzada. Sus familias necesitaban esos empleos que yo estaba poniendo en riesgo. Los excolegas de papá estaban divididos.
La mitad siempre había sospechado de Richard, pero se mantuvo en silencio. La otra mitad protegía sus empleos, respaldando la versión de Richard. Nadie quería ser el próximo blanco. El juez explicó la carga de prueba, evidencia clara y convincente. La grabación, por sí sola, no era suficiente. Podía haber sido manipulada, sacada de contexto. Necesitaba corroboración. Llamé al cliente de papá, el señor Chen. Le debía todo al asesoramiento financiero de papá a lo largo de los años. Aceptó revisar los libros una sola vez. Solo una. Encontró una pista parcial de auditoría, pero no quiso testificar. Su estatus migratorio era demasiado inestable. La pista revelaba por qué papá había guardado silencio. Richard sabía del colapso emocional de mamá tras la muerte de su padre. Tenía grabaciones de sus sesiones de terapia, cuando ella confiaba en él como amigo. Papá se había mantenido en silencio para proteger a mamá de ser considerada una madre no apta. En el historial de Bluetooth del coche de papá, aparecía que el teléfono de Richard se había conectado. La noche anterior al arresto, había una grabación de una llamada a mamá, con Richard planeando sus siguientes pasos, mientras estaba sentado en el asiento del conductor de papá. La evidencia existía porque papá pasó su último día en libertad instalando sistemas de seguridad, en lugar de pasar tiempo con la familia. Sabía lo que se venía. Eligió reunir pruebas en lugar de compartir momentos con nosotros. Ahora lo entendía. Papá eligió la justicia por encima de la seguridad. Se quedó para proteger a mamá, aún sabiendo el riesgo. Sabía el precio, y lo pagó igual. En el tribunal, expuse el pasado de mamá y cómo su colapso emocional demostraba el patrón de control de Richard, cómo recolectaba munición contra todos, cómo utilizaba las vulnerabilidades ajenas como armas. Richard había jurado en una declaración notariada que jamás había entrado al vehículo de papá. Los registros de Bluetooth demostraban lo contrario. Perjurio en un documento federal. Su rostro se desmoronó al darse cuenta de que se había acabado. Presenté cada prueba con calma. No sentí satisfacción al ver a mamá entender la magnitud de la traición de Richard. Solo agotamiento. La red de apoyo de Richard se alejó visiblemente en la sala. El FBI reabrió el caso con base en las pruebas de montaje y coerción. Ambas partes comenzaron a prepararse para un juicio penal federal que iría mucho más allá del tribunal de familia. Todos llevábamos las marcas. Mi cabello había empezado a caerse por el estrés. El de Richard había encanecido, como de un día para otro. Mamá parecía haber envejecido 10 años en 10 meses. La verdad salió a la luz gracias a una auditoría forense. La malversación de Richard se remontaba a una década atrás. Capa tras capa de manipulación financiera, empresas desmanteladas, fondos de jubilación desaparecidos. La secretaria de Richard finalmente confesó que lo sabía, pero su hijo tenía necesidades especiales y necesitaba el seguro médico. No podía darme el lujo de tener conciencia, dijo, llorando en el estrado. El juez ordenó evaluaciones psiquiátricas para todos, incluida mamá, incluida yo. Todos éramos considerados afectados ahora. Todos necesitábamos evaluación profesional. Los peritos digitales confirmaron la autenticidad de todas las grabaciones, a pesar de problemas en la cadena de custodia. Los metadatos confirmaban la línea temporal. Incluso con la costumbre de papá de adelantar la fecha, la verdad seguía siendo verdad, incluso cuando venía de fuentes rotas. El patrón de Richard venía de más atrás. Su mentor había muerto en un accidente automovilístico después de descubrir una malversación, 10 años antes. El accidente ocurrió al día siguiente de confrontarlo. Nadie había conectado los puntos, hasta ahora. Durante su colapso, Richard reveló su forma de pensar. Realmente creía que él merecía ese dinero más que sus víctimas merecían sus propias vidas. Para él, no era robo, era corregir una injusticia universal. Me pidieron una declaración de impacto como víctima, para la sentencia. Solicité prisión de máxima seguridad, pero con tratamiento psiquiátrico. Richard está enfermo, no solo es malo, dije. Papá querría que recibiera ayuda. Papá fue liberado bajo fianza mientras esperaba un nuevo juicio. Yo obtuve la custodia temporal a través de la abuela, mientras mamá ingresaba en terapia intensiva. Éramos una familia hecha a pedazos, viviendo separados, intentando sanar. La comunidad se dividió en bandos. Los que ignoraron las señales, los que intentaron ayudar y fueron silenciados, los que facilitaron lo que pasó, y los que sospecharon, pero no dijeron nada. La mitad de la firma sabía que algo no estaba bien. En terapia con mamá empezamos a reconstruir. La confianza estaba rota, pero no era irreparable. Ella también había sido víctima. Ambas lo fuimos. Richard nos enfrentó entre nosotras perfectamente. Se emitieron órdenes de restricción. Se ordenó restitución financiera. Se restauró la reputación de papá. Pero nada de eso se sintió como una victoria. Solo el final de una pesadilla. Y el comienzo de una larga recuperación. 6 meses después, hablé en un grupo de defensa de víctimas sobre cómo reconocer el control coercitivo, sobre cómo los depredadores aíslan a sus objetivos, sobre cómo te hacen cómplice de tu propia manipulación. Papá estaba reconstruyendo su carrera. Mamá estaba finalizando su tratamiento. Richard cumplía una condena de 25 años a cadena perpetua con tratamiento psiquiátrico. Estábamos sanando, por separado, pero con intención. La justicia no era venganza, era evitar futuras víctimas.
asegurarnos de que otras familias no perdieran lo que nosotros habíamos perdido. Cargábamos tanto con el trauma como con la esperanza, mientras reconstruíamos la vida que Richard había intentado robarnos.